El Lorax, la historia que muchos vieron, pero casi nadie entendió. Hay historias que terminan cuando aparecen los créditos, y hay otras que apenas comienzan cuando apagas la pantalla. The Lorax pertenece a ese segundo grupo. Durante años fue vista como una película infantil, llena de colores, canciones y personajes extravagantes. Muchos la recuerdan por un pequeño ser naranja, de enorme bigote que decía hablar por los árboles. Pero muy pocas personas se detuvieron a pensar en una pregunta mucho más importante. ¿Y si el verdadero protagonista nunca fue el Lorax? ¿Y si la película jamás intentó enseñarnos cómo salvar un bosque, sino cómo una persona común puede destruir un mundo entero sin darse cuenta? Porque esa es la parte más inquietante. El villano de esta historia no nació siendo un monstruo, no era cruel, no odiaba la naturaleza, no quería hacer sufrir a nadie. Era simplemente alguien que encontró una oportunidad, y quizá por eso esta historia resulta tan incómoda, porque es mucho más fácil reconocer a un villano cuando lleva una capa negra, que cuando se parece a cualquiera de nosotros. Imagina despertar una mañana, salir de casa, mirar por la ventana y descubrir que nunca has visto un árbol real, no uno de plástico, no una fotografía, no un dibujo, un árbol de verdad. Para los habitantes de Netville, ese era su mundo. Las flores eran artificiales, el césped era sintético, incluso el aire limpio tenía que comprarse. Y lo más extraño es que nadie parecía encontrar eso raro. Habían nacido así. Para ellos, aquello era completamente normal. Y aquí aparece una de las primeras grandes reflexiones de la película. Las personas somos capaces de acostumbrarnos a casi cualquier cosa, incluso a perder aquello que alguna vez fue indispensable. No sucede de un día para otro, sucede lentamente, tan lentamente, que llega un momento en que olvidamos cómo era el mundo antes, y esa idea no solo habla del medio ambiente, habla de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces aceptamos situaciones simplemente porque siempre han sido así? ¿Cuántas veces dejamos de cuestionar aquello que poco a poco se convirtió en costumbre? Sin darnos cuenta, esa es exactamente la manera en que comienzan los grandes cambios. No con una explosión, sino con pequeños pasos que nadie nota. Y eso mismo ocurrió mucho antes de que existiera aquella ciudad llena de plástico. Hubo un tiempo en que todo era diferente. Existía un bosque inmenso, un lugar donde los árboles trufula pintaban el paisaje con colores imposibles, donde cada criatura encontraba alimento, refugio y tranquilidad. Era un lugar tan lleno de vida que parecía imposible imaginar su desaparición. Sin embargo, todo cambió por una sola decisión, y aquí la película hace algo extraordinario. En lugar de presentarnos a un villano desde el inicio, nos presenta a un soñador, el Wansler, un joven lleno de ilusiones, con ganas de salir adelante, con deseos de construir algo importante. Si observamos con atención, es imposible odiarlo al inicio, porque representa algo que todos hemos sentido alguna vez, el deseo de progresar, de demostrar que somos capaces, de construir un futuro mejor. Y precisamente ahí comienza el verdadero conflicto, porque tener sueños nunca fue el problema. El problema aparece cuando dejamos que esos sueños sean más importantes que todo lo demás. Cuando el Wansler llega al bosque, no busca destruirlo,
solo quiere aprovechar una oportunidad. Ve un árbol, lo observa, piensa en todo lo que podría fabricar con él y decide cortarlo. Uno solo, nada parece cambiar. El bosque continúa allí. Los animales siguen jugando, los ríos siguen fluyendo. Todo parece exactamente igual. Y quizá esa sea la lección más peligrosa de toda la película. Porque las decisiones que cambian el mundo casi nunca parecen importantes cuando las tomamos. Una sola mentira, un pequeño abuso, una decisión egoísta, un árbol, solo uno. Nadie imagina que ahí comienza una cadena de acontecimientos imposible de detener. Entonces aparece el Lorax, y aquí ocurre algo fascinante. Si lo pensamos bien, el Lorax no llega para pelear, no llega para castigar, no amenaza, no utiliza la fuerza. Simplemente habla por quienes no tienen voz, por los árboles, por los animales, por el bosque entero. Eso convierte a Lorax en uno de los personajes más interesantes del cine animado, porque representa una idea, no un poder. No necesita derrotar al Gwansler, solo necesita convencerlo, y convencer a alguien suele ser mucho más difícil que vencerlo. Muchas personas creen que el Lorax representa únicamente a la naturaleza, pero quizá representa algo todavía más profundo: la conciencia, esa pequeña voz interior que todos tenemos, la que nos dice cuando algo no está bien, la que aparece justo antes de tomar una mala decisión, la que intentamos ignorar cuando nos conviene. Y si observas la película desde esa perspectiva, todo cambia. El Lorax deja de ser un personaje y se convierte en aquello que el Gwansler intenta silenciar, porque escuchar la conciencia implica renunciar a ciertas cosas, implica detenerse, implica reconocer errores, y eso nunca resulta sencillo. Hay un momento que suele pasar desapercibido. Después de cortar el primer árbol, el Gwansler siente culpa. No lo dice con palabras, pero la película lo deja ver. Todavía existe un conflicto dentro de él. Todavía puede elegir, todavía puede regresar, y es precisamente ahí donde aparece otra enseñanza enorme. Nadie cambia de la noche a la mañana, ni para bien ni para mal. Las personas cambian a través de decisiones repetidas. Lo que hacemos una vez es una acción. Lo que repetimos termina convirtiéndose en nuestra identidad. El Gwansler no destruyó el bosque el primer día, lo destruyó poco a poco, y mientras lo hacía, también comenzó a destruir una parte de sí mismo. Porque hay algo que la película nunca dice de forma explícita, pero está presente durante toda la historia. Cada árbol que desaparece también hace desaparecer un poco de la persona que decidió cortarlo. Y esa idea va mucho más allá del medio ambiente. Cada vez que sacrificamos nuestros principios por comodidad, algo cambia dentro de nosotros. Al principio apenas se nota, después se vuelve costumbre y finalmente dejamos de recordar quiénes éramos antes. Quizá por eso el Gwansler termina viviendo completamente solo. No solo perdió el bosque, también perdió aquello que lo hacía feliz antes de obsesionarse con producir más. Es una imagen profundamente simbólica. Mientras su empresa crecía, su mundo interior se hacía cada vez más pequeño, y eso ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. A veces pensamos que ganar
siempre significa avanzar, pero existen victorias que en realidad son derrotas disfrazadas. Si observamos la historia con detenimiento, descubrimos que el verdadero enemigo nunca fueron las máquinas. Las máquinas solo hacían aquello para lo que fueron creadas. Quien tomaba las decisiones era otra persona. Y eso cambia completamente el mensaje, porque sería muy fácil culpar a la tecnología. Sería muy fácil decir que el problema fueron los inventos. Pero la película nunca dice eso. Las herramientas no tienen moral. Las personas sí. Un hacha puede construir una casa o destruir un bosque. Una fábrica puede mejorar la vida de miles o acabar con aquello que la hace posible. Todo depende de las decisiones humanas. Esa quizá sea una de las enseñanzas más vigentes de The Lorax. El progreso no es el enemigo. La pregunta es otra. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para alcanzarlo? Porque cuando el éxito exige renunciar a todo aquello que le daba sentido, ¿sigue siendo realmente éxito? Y mientras esa pregunta comienza a tomar forma, la historia de Wansler también empieza a cambiar para siempre. Porque hay un momento en el que deja de cortar árboles por necesidad y comienza a hacerlo porque ya no sabe detenerse. Y ese instante es mucho más peligroso de lo que parece. Y entonces sucede algo que cambia completamente la historia. El Lorax desaparece. Muchos espectadores interpretan ese momento como una derrota, pero quizá sea exactamente lo contrario, porque antes de irse, deja una piedra, y sobre esa piedra aparece una sola palabra, Unless. Es una palabra tan pequeña que podría pasar desapercibida, pero probablemente sea una de las palabras más importantes de toda la película. Unless significa a menos que alguien se preocupe, a menos que alguien actúe, a menos que alguien decida cambiar las cosas. Nada va a mejorar. Es un mensaje profundamente diferente al que solemos escuchar. Porque no culpa únicamente a los gobiernos, no culpa únicamente a las empresas, no culpa únicamente a otras personas. La responsabilidad vuelve hacia nosotros. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Aunque sea algo pequeño, aunque parezca insignificante, porque la película ya nos mostró algo al principio. Todo comenzó con un solo árbol. Si una pequeña decisión pudo iniciar la destrucción de un bosque, ¿por qué una pequeña decisión no podría comenzar a reconstruirlo? Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una última pregunta. Después de volver a ver The Lorax, ¿crees que el verdadero villano era el Wansler? ¿O la ambición cuando dejamos que controle nuestras decisiones? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, y si te gustaría que analizáramos otra película de esta manera, escríbela aquí abajo. Tal vez el próximo documental sea sobre la historia que marcó tu infancia.